Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Caminando, Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día. Aquí ya también listos aquí en comunicados con él y en Busco en ti para un programa más de estos temas que estamos viendo acerca de lo que Dios habla y nos comunica. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, iniciamos entonces con el tema, Rosario. Sí, el tema de hoy se llama Decídete ya y bueno, pues es acerca de las decisiones que podemos tomar y de las mejores decisiones que nuestra vida puede elegir, ¿verdad? Lo que es elegir por Dios y pues este es el tema que tengo para esta mañana porque pues a aprender acerca de esas decisiones que son buenas para nuestra vida, ¿no? Que van a ser de bendición no solamente para nuestra vida, sino para generaciones, ¿no? Va esto a quedarse como una herencia, ya es una herencia para nosotros de parte de Dios hablar de lo que Él ha dejado por escrito, ¿verdad? Y tenemos esos testamentos que Dios ha dejado por escrito para que nosotros los tomemos y podamos vivir esa vida que es abundante, esa vida que es buena para nosotros. Entonces, pues vamos a empezar con este tema de decídete ya, porque pues ahí Dios nos habla, ¿verdad? Y también quiere que decidamos pues por Él, ¿verdad? Entonces ese es el lema, el tema de hoy y vamos a hablar acerca de decisiones, acerca de que podemos decidirnos ya, ¿verdad? Y dejar fuera de nuestro contexto, de nuestra vida, esas cosas que a veces están estorbando, que pues no suman para bendición, ¿verdad? Sino suman para tristeza o pues para lo que no queremos, ¿verdad? En nuestra vida o ni en la vida de los que nos rodean o de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, algunos pequeños que se acercan, están cerca de nosotros, que podemos bendecirles aún con la palabra o familia, ¿verdad? Entonces, pues esto es decídete ya porque va a ser como cuando nosotros pensamos, me voy a morir y qué voy a dejar, pues vas a dejar una gran herencia, ¿verdad? Cuando decidas por Dios y decidas por la bendición que Dios ha puesto para ti, para tu casa, ¿no? Entonces, y para tu vida, totalmente. Entonces, pues Dios ha puesto para nosotros, delante de nosotros, esa bendición, ¿verdad? Ha puesto bendición, pero dice, Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición cada día. Entonces pone esto delante de nuestros ojos y hay dos posibilidades, podemos decidir por la bendición o podemos decidir por la maldición, ¿verdad? Y somos nosotros, eso es cada uno como humano, como persona sobre la tierra, el que decide qué elegir, ¿no? La bendición o la maldición. Dice Dios, yo he puesto delante de ti las dos cosas, decide, ¿verdad? Y hacia dónde ir y qué hacer, decídelo. Entonces, por eso el tema de hoy, decídete ya, decide ya, ¿no? Entonces, pues el mayor regalo que hemos recibido de Dios es el libre albedrío, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es eso del libre albedrío? Donde nosotros podemos decidir, tenemos esa libertad para decidir por una cosa o por otra, tenemos voluntad, ¿verdad? Y en nuestra voluntad, pues ahí está la decisión, ahí es donde tomamos, ¿verdad? Ese es el libre albedrío, tenemos esa potestad, o sea, esa autoridad para decidir, porque Dios nos dio ese libre albedrío, ¿verdad? Albedrío y tenemos esa decisión que tomar. También la decisión es lo que podría ser el albedrío, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que es el libre albedrío. Dios nos dio esto para que nosotros decidamos qué queremos, bendición o maldición. Entonces, es el mayor regalo que hemos decidido, ¿verdad? El tener ese libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos y Dios va a respetar nuestras decisiones, ¿no? Porque como hemos oído por ahí, Dios es un caballero y Él respeta nuestras decisiones, ¿no? Entonces, lo que decidamos, eso depende de nosotros. Y pues yo en esta mañana te invito, ¿verdad? Decídete ya, decídete por Dios, decide por Dios, porque va a ser, o sea, algo probado y comprobado que Dios da bendiciones sobreabundantes. Entonces, esa sería la invitación en esta mañana que yo personalmente te haría, es que te decidas ya por Dios, ¿no? Entonces, aunque muchas veces vayan en contra de tu voluntad las cosas o lo que venga, aunque muchas veces estás
una situación difícil, incómoda, decidimos mal, ¿no? Entonces, pues lo importante es decidir bien, ¿no? Hacia dónde ir y pues Dios respeta, siempre va a respetar nuestras decisiones, ¿verdad? Aunque nuestras decisiones estén fatales, ¿verdad? Pero tenemos que decidirnos ya qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo vamos a estar viendo la vida, cómo vamos a trabajar en nuestra vida, hacer las cosas, pensar las cosas. Y entonces, pues ahí en la palabra, como yo les decía, tenemos el antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí viene todo, es el manual del fabricante, la Biblia, ¿verdad? Donde tú vas y Dios ahí te va a hablar, Dios te va a comunicar algo acerca de tu vida, acerca de las situaciones que tienes que cambiar, que tienes que, pues, transformar, ¿verdad? Por medio de su palabra. Y entonces es importante por eso decidirnos ya. El mayor regalo que hemos recibido de Dios, entonces, veíamos, es el libre albedrío y nosotros somos los que decidimos y Dios respeta todo eso. En el libro ahí de Deuteronomio vamos a ver cómo Dios habla a su pueblo a través de Moisés para que decidan de una vez por todas qué camino van a seguir, qué camino tomarían en su vida, ¿sí? Y leemos en Deuteronomio 11, 26 al 28 ahí en el lenguaje de la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Ahí vamos a ver que dice, hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Aquí Dios nos está comunicando lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? No es mi comunicación, sino es la comunicación con Dios, la comunicación con Él, ¿verdad? Entonces, elijan si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal, dice Deuteronomio 26. Si obedecen los mandamientos que hoy les da su Dios, les irá bien, pero si los desobedecen y por adorar a otros dioses dejan de hacer todo lo que hoy les he enseñado, pues les irá mal, ¿verdad? Y pues aquí está, pues claro, ¿verdad? O sea, pues si no hacemos y obedecemos, pues va a irnos mal, ¿no? Pero si obedecemos y hacemos las cosas conforme a lo que Dios ha escrito y lo que nos indica o lo que está en su corazón para nuestro bien, ¿verdad? No porque quiera Él así, ay, es que soy un Dios malo y quiero castigarte, no, sino porque en su corazón Él quiere el bien para nosotros, ¿no? Y por eso nos enseña que con el libre albedrío nosotros podemos decidir, ¿verdad? Para qué lado nos vamos y para el lado donde vamos a ser bendecidos, vamos a tener una vida plena, o nos vamos a ir para el lado donde pues hay maldición, hay muerte y no hay vida y ya está todo un caos, ¿no? Entonces, Él nos ama y por eso nos da a elegir, ¿sí? No porque sea un Dios malo, sino porque es un Dios tan bueno que quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, por eso nos pone en este versículo donde leemos, pero si lo desobedecen y adoran a otros dioses y dejan de hacer todo lo que hoy les he enseñado, pues les irá mal, ¿no? Entonces, Dios pone delante de nuestros ojos las dos posibilidades, ¿sí? Y somos nosotros los que elegimos. O sea que no podemos echarle la culpa a Dios o decir que Dios es malo conmigo cuando no he decidido por Dios, ¿verdad? Cuando no he decidido por lo que Dios quiere, a lo que me ajuste a las cosas que Él ha escrito por el bien de nosotros para seguir ese camino, ¿verdad? De bendición, donde Dios nos ama, donde Dios nos abraza, donde Dios nos sana, donde Dios nos guía, ¿verdad? Entonces, pues este es el punto, ¿verdad? Y por eso leemos esto en Deuteronomio 11, 26, ¿verdad? Entonces, en este pasaje de la Escritura, Dios es muy claro en las consecuencias de cada escenario por el que el pueblo de Israel tenía que decidir esto que estamos leyendo, ¿verdad? Me la ha dirigido también al pueblo de Israel, como ahora es dirigido a nosotros. Y bueno, en este pasaje, pues ahí la escritura dice, ¿verdad? Es muy claro las consecuencias de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel acerca de esas decisiones que tenían que tomar, ¿no? Entonces, así, pues hoy pongo delante de ustedes la bendición o la maldición. Elijamos, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Para dónde queremos ir? Tenemos que ver esto, ¿verdad? Porque qué estamos siguiendo, qué estamos haciendo, hacia dónde creemos que estamos yendo y realmente no estamos llegando a ningún lado, ¿verdad? Entonces es esto, ¿no? Y bueno, pues hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición con la claridad de que lo expone Dios, ¿verdad? Dios está hablando. Tal vez pensaríamos que es obvio que el pueblo de Israel
decidiera por bendiciones. O sea, sí, obvio, pues es el pueblo de Israel, es el pueblo que está escuchando a Dios y todo de parte de Moisés o todo esto. Y pensaríamos, ay, van a decidir bien, ¿verdad? Pero, pues, sin embargo, el corazón del hombre es totalmente engañoso, ¿no? Nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro propio corazón dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá, verdad? Solamente Dios conoce el corazón del hombre y sabe, ¿no? Que, que podemos, por eso nos da ese libre albedrío, porque podemos decidir mal, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos esto. Sin embargo, el corazón del hombre es engañoso y desea lo que es bueno para él, ¿sí? Solamente para, pues a lo mejor yo pensando en mí, ¿no? Pues aunque yo tenga hijos o tenga compañeros o que tenga amigos o que tenga familia, solo pienso para mí, ¿no? O sea, pues esto me conviene a mí en este momento, ¿no? Sí, tenemos que amarnos, tenemos que querernos, pero bueno, también tenemos que pensar en esto que Dios en esta mañana nos está hablando en este pasaje, ¿verdad? El pueblo, en este pasaje, pues también el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida. Pero esta misma situación sigue teniendo una aplicación práctica para nuestra vida hoy, y es que Dios sigue dándonos la oportunidad de decidir entre el bien y el mal, ¿sí? O sea, toda la vida, o sea, podemos decidir desde la mañana, me paro, me quedo dormido, ¿verdad? O voy al trabajo o no voy, ¿no? O gano dinero o no gano, ¿ah? O esto o aquello, ¿no? Entonces siempre decidimos, ¿no? ¿Me baño o no me baño, ¿no? Desde temprano ya estamos, ¿verdad? Y en este pasaje el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, ¿no? Pues esto es una otra cosa, ¿verdad? Esto, todo lo que habían estado esperando, se iba a suceder en ese momento, pero en esa misma situación siguen teniendo una aplicación práctica para nuestra vida hoy, y es que Dios sigue dándonos la oportunidad de decidir entre el bien y el mal, ¿sí? Así como decidimos por cosas sencillas, podemos decidir, no siempre van a ser grandes cosas por las que vamos a decidir, pero sí vamos a decidir, ¿no? Y de momento vienen grandes cosas como este pasaje que leemos, ¿verdad? De que aquí estaban por entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y esto sigue teniendo una aplicación para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dios pone entonces a su pueblo elegido frente a la decisión antes de entrar en la tierra prometida. Sí, ahí está. ¿Qué vas a decidir? ¿Decides por esto, por aquello, por entrar o te quedas afuera, ¿no? O entras a esta situación o entras al conocimiento de Dios o te quedas afuera o si Dios, Jesucristo está tocando la puerta y dice, ábreme y no escuchas nunca a Jesús, ¿no? Ni nunca abres la puerta. Es el hombre quien decide a dónde mirar, a dónde entrar, ¿verdad? A dónde empezar a tener esa vida. Entonces, nosotros decidimos, libre albedrío. Recordemos esa palabra porque siempre va a estar en nuestro vocabulario, ¿verdad? Son palabras a lo mejor que suenan nuevas porque estamos conociendo palabras nuevas por la palabra, ¿verdad? Y este libre albedrío, ¿sí? Y es el hombre quien decide, es el hombre a quien tiene esa libertad de hacerlo, esa voluntad de hacerlo, esa potestad de hacerlo, esa decisión. Entonces, ahí el hombre decide a dónde mirar, si al monte de la bendición o al monte de la maldición, ¿no? Entonces, al monte de la bendición se decide seguir por sus mandamientos o al monte de la maldición si se resiste a obedecer los mandamientos de Dios y hace todo pues conforme lo ve en el mundo, ¿verdad? O conforme el mundo va girando y va inventando cosas nuevas que nunca han sido probadas, pero ahí va, ¿verdad? O sea, pero esto es probado, Dios es probado, Dios, o sea, Dios te dice, pruébame a mí, prueba si no derramaré bendición hasta que sobreabunde en tu vida, ¿no? Entonces, esto es lo que es importante, ¿no? Que nosotros sepamos porque hay bendición y es probado que Dios escucha, probado que Dios sana, probado que Dios te ama, probado, o sea, ¿no? Entonces, podemos ir por lo que el mundo sigue inventando, sigue diciendo y bueno, salirnos, ¿verdad? De esa obediencia a Dios, entonces, o ni siquiera entrar a la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, decide de la bendición si decides seguir los mandamientos o al monte de la maldición si te resistes a obedecer lo que Dios dice, ¿no? Entonces tenemos vida.
Con Dios, vida abundante. La lección es simple, obedecemos los mandamientos y tenemos la bendición y vida, o vivimos haciendo nuestra voluntad sin tomar en cuenta a Dios y estar bajo maldición y muerte o peligro de muerte, ¿verdad? Porque pues nos metemos en cosas que a veces pues rayan en como en la inmadurez o en las cosas que no pensamos que puedan suceder, ¿no? Porque estamos ya tan metidos en cosas que ya ni nos damos cuenta, cosas malas, cosas que no bendicen o que no suman para algo bueno, ¿no? Entonces, estar bajo bendición o bajo maldición, esa es la decisión, decídete ya, es el tema de hoy. Y el hombre por sí solo no puede terminarlo. Uh-huh. Perdón, el hombre por sí solo no determina lo que es bueno. Ujú. No determina tampoco lo que es santo y tampoco conoce de la bendición. Es Dios quien ha determinado lo que es bueno y es puro, ¿sí? Solamente Dios es el que ha determinado lo que es bueno y lo que es puro, el creador del universo, el que hizo los cielos, la tierra, las aves, las plantas, la lluvia, el sol. Todo esto es el que determina, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es puro. Así lo hizo en su creación, vio que eran las cosas buenas, ¿verdad? Y así fue desde la creación. Entonces, el hombre por sí solo no puede determinar lo que es bueno, ¿sí? Si creemos en Dios y sabemos que Dios es el creador de todo y todo lo bueno que vemos, ¿verdad? Tan solo vemos que hay una abundancia, que hay lluvia, que hay provisión, que hay sanidad, que hay milagros, que hay no sé, toda la belleza o toda la provisión hacia la tierra, ¿verdad? Todo esto, a pesar de como el maltrato que le damos a la tierra, ¿verdad? Viene la lluvia limpia, llena los ríos, los lagos, todo, ¿no? Entonces todo se vuelve verde, todo el sol, bueno, ¿qué más puedo decir? Ahí me podría quedar un rato, ¿no? Hablando acerca de toda la creación de Dios. Y el hombre por sí solo no determina esto, solamente lo hace Dios, ¿sí? Él puede solamente determinar lo que es santo, ¿sí? Lo que es bueno, lo que hay que seguir. Es Dios quien ha determinado lo bueno y lo puro. Y entonces, por eso es necesario que el hombre conozca la palabra de Dios, que estemos aquí comunicados con Él todos los días, que estemos todos los días comunicados con Dios, ¿verdad? Todos los días en esa lectura de la palabra, en ese leer, en ese tener un devocional, en ese orar, en ese, pues, si es necesario ayunar, si todo lo que sean todas las cosas que Dios tenemos como herramientas, ¿verdad? De congregarnos, de todo esto. Es necesario que el hombre conozca la palabra de Dios y por qué se hace todo esto, porque en la Biblia Dios expresa su voluntad y se revela con claridad, solamente en la Biblia, no en una religión, no en las cosas que el mundo pone para que creas como él quiere que creas, el hombre quiere que creas como él cree, pero no crees como Dios quiere que creas, o sea, Dios es el que quiere que tú le des tu vida, el que te ama desde la formación del mundo, desde que estabas en el vientre de tu madre, desde ahí Dios tiene esa necesidad de amar porque Él es amor y te ama. Entonces tú eres un amado de Dios y por eso tenemos que decidir por este bien que nos hace sabernos amados, sabernos bendecidos, sabernos sanados, sabernos perdonados, ¿verdad? Y bueno, Él nos ministra a través de su palabra y todo esto es bendición. Por eso yo hoy les hablo de Decídete Ya para que conozcas la parte importante de lo que habla la palabra de Dios para ti, para tu vida y para la vida de los que vienen detrás de ti, ¿no? Entonces ahí vemos lo bueno y lo malo. La Biblia es el único referente para discernir lo que conviene a nuestra vida. El referente está ahí escrito en los dos testamentos que nos tenemos de parte de Dios para sus hijos. No te dejaron testamento, no tienes testamento, pero tienes a Dios, al Dios de los cielos, el dueño de la tierra y de toda la creación y el universo, ¿sí? Y en las escrituras Dios reveló sus instrucciones para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces nosotros podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es increíble. Ya cuando lo entiendes y lo conoces, dices, ¿por qué yo estaba viviendo tan mal? ¿Por qué yo estaba haciendo esto o aquello? ¿Por qué no me había dado cuenta que esto existía? ¿Por qué nadie me dijo que Dios era un Dios real, ¿verdad? Que trabaja con mi vida y que me ayuda con mi vida y que me bendice con mi vida.
Entonces, en las escrituras, Dios revela sus instrucciones para vivir de acuerdo con su voluntad y de una manera muy didáctica estableció fiestas santas aún, ¿verdad?, en su pueblo como recordatorio de sus intervenciones divinas en favor del pueblo de Israel. Y es lo que yo digo, si Israel hace fiestas por todo lo que ha acontecido y lo que Dios los ha ayudado y cómo los sacó de la tierra de Egipto y cómo los llevó a la tierra prometida y aún ahorita, ¿verdad? Dios los sigue protegiendo. Estableció fiestas aún santas. Nosotros también tenemos que hacer fiestas sabiendo quién es nuestro Dios y cómo nos ha tratado, ¿verdad? Como yo pudiera decir en mi testimonio, ¿verdad? Les podría decir, pues Dios ha hecho cosas maravillosas que yo ya me dejo caer en las manos de Dios porque digo, Dios, has hecho tanto, ¿verdad? Y me has mostrado de tal manera las cosas o me has bendecido de tal manera que te agradezco, ¿verdad? Por todo esto, por cómo siempre me has tratado, ¿sí? Entonces, en las escrituras Dios se revela, sus instrucciones son para vivir de acuerdo a su voluntad y de una manera didáctica estableció fiestas como recordatorio de sus intervenciones. Hagamos fiesta nosotros también como recordatorio de todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es muy bueno. El pueblo de Israel siempre ha festejado las bendiciones de Dios, siempre hace una fiesta porque está recordando algo increíble que Dios hizo y nosotros personalmente podemos festejar, podemos tener esa celebración diaria de lo que Dios sigue y seguirá haciendo en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y nuestros amigos y de quien se acerca a Dios y te platica un testimonio de vida de lo que Dios ha hecho. Entonces, Dios les hizo saber su voluntad para que vivieran una vida santa y lo hace con nosotros, ¿verdad? Eso les hace saber su voluntad a su pueblo y lo hace saber a nosotros para que tengamos esa vida santa apartada de idolatría, de andar buscando cosas que no son Dios, ¿verdad? Y costumbres paganas, ¿verdad? De andar haciendo cosas que también nada que ver con Dios, que están fuera del contexto de lo que Dios quisiera para nosotros, ¿no? Entonces, costumbres de otros pueblos, de otras situaciones, de otras cosas, de otras personas, ideas de otras personas, ideologías de otra gente, todo esto, pues, costumbres paganas, ¿verdad? Siendo barbaridad y media y, bueno, costumbres que no dejan nada bueno. Entonces, y pues viendo acerca de otras situaciones, de otras culturas y otras cosas que pueden pues también quitar la bendición, ¿no? De lo que Dios ya ha hablado a nuestras vidas, de lo que el Dios de la Biblia quiere que nosotros sepamos. Dios tuvo cuidado en diferenciar a su pueblo escogido de las costumbres paganas, o sea, de todo lo que no es de Dios, o sea, todo lo que no está en la Biblia no lo habla Dios y no lo quiere Dios para nuestra vida porque eso nos daña a final de cuentas, ¿verdad? Nos hace enorgullecernos, nos hace ver para otro lado, nos hace eh, pues lastimar a veces a otros por nuestras ideas, por lo que no suma para tener una vida digna, una vida de amor, una vida de entrega, de fidelidad, ¿verdad? En muchas cosas. Entonces, Dios así tuvo cuidado en diferenciar a su pueblo escogido de las costumbres paganas y en su ley estableció prácticas santas. Los días de fiesta para reunirse con su pueblo, por ejemplo, el tipo de comida que debían consumir. Bueno, hasta eso, ¿verdad? Dios también quiere que estemos sanos, ¿verdad? Hasta con lo que comemos, los sitios santos, y les advirtió sobre los sitios profanos que no debían pisar, de los sitios donde él no entra, aunque parece que está ahí, pero no sea todo, es totalmente nulo para Dios eso. Ni siquiera Dios está ahí, ¿no? En esos lugares profanos donde hay idolatría, donde hay otras cosas que no son él, ¿verdad? Que no son de él y que él no ha estipulado en la palabra de Dios. Entonces, eso es sitios profanos que no debíamos de pisar o sitios de situaciones más fuertes, espiritualmente hablando, ¿verdad? Lugares donde se hacen cosas que pues no le agradan a Dios, que son aberración para Dios. Entonces, todo lo preparó con mucho amor para santificar y bendecir a su pueblo, o sea, un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo que no se mete en tantas cosas, ¿verdad? Del mundo, tantas cosas que otros hombres han querido que sean parte como de una religión o de esto, de aquello. Entonces, todo lo preparó con mucho amor Dios,
¿sí? Ahí en su palabra lo puedes leer en los Salmos, en el libro de Juan, en los Evangelios, en todas las parábolas que habla Dios, cómo Él está hablando acerca del reino de los cielos, y que el reino de los cielos está aquí en la tierra, no tenemos que morirnos para conocer el reino de los cielos. Podemos empezar a conocer desde la tierra, podemos comunicarnos con Dios desde la tierra y bendecir, ¿verdad? A su pueblo, era lo que quería Dios, bendecirlo, preparándose todo con amor y pues todo es santo con Dios, ¿verdad? Todo es diferente. Y esa palabra santo es como si fuera algo religioso, pero no, lo santo es lo que Dios ha estipulado, lo que Dios quiere que conozcamos y lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Para que sea una bendición para nuestra vida, porque algunas palabras se han malinterpretado o se ven como algo religioso cuando es algo que es puro, que es limpio, que es bueno, que es agradable, que es precioso para nuestra vida, ¿no? Entonces, esto también. Y ahí en Deuteronomio 12:28 dice, pongan atención a todo lo que les he dicho. Ay, si quieren que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes, obedezcan a Dios y hagan todo lo bueno, todo lo bueno que Él ya les ha ordenado. Entonces, obedecer es la palabra clave, oír su palabra, guardar el corazón, guardar nuestro corazón, pero sobre todo obedecerlo, ¿verdad? Obedecerlo a Él y obedecer su palabra. No debemos ser oidores, o sea que oímos que nos dice, este, ama a tu enemigo y bendice al que te maldice. No debemos ser oidores, solamente oír eso que acabo de decir, ¿verdad? Sino ser hacedores de la palabra. Y en Deuteronomio 12:32, también en la traducción del lenguaje actual, dice, por lo tanto, cumplan todos estos mandamientos sin quitarle ni añadirle nada. El mismo Jesús dejó claro que no vino a abolir la ley, o sea, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino a darle el sentido correcto para cumplirla. O sea, cuando ya vino Jesús, nos enseñó cómo se hacían las cosas, ¿verdad? Porque era muy difícil en el Antiguo Testamento, había que eh, ir al templo y limpiarse y que el sacerdote hiciera el sacrificio y todo esto, ¿verdad? No se trata de saltarnos mandamientos para que nos sea fácil cumplir. Con Dios se trata de vivir una vida dedicada a Él, vivir una vida dedicada a Él, una vida donde aparte de que te dedicas tú a Él, Él se dedica a ti, ¿verdad? Entonces no estás perdiendo nada, estás ganando toda la bendición de parte de Dios, ¿verdad? Entonces decídete ya. Entonces, si Dios siempre ha sido muy claro en lo que conviene y cuáles son las consecuencias de hacer el bien o el mal, ¿por qué seguimos las enseñanzas de hombres que no dan gloria a Dios? O sea, estamos siguiendo a quién sabe quién que no da gloria a Dios, ¿verdad? Nomás ahí es una persona que habla y que dice cosas y que te entretiene y nada que ver con lo que Dios dice, ¿verdad? Acuérdense, las cosas de Dios son comprobadas. Las cosas de Dios ya, o sea, mucha gente sabe cuando Dios habla y dice que eso se va a cumplir. Son promesas de parte de Dios que llegan a tu vida y se van a cumplir, ¿verdad? Él te va a dar promesas que se van a cumplir sí o sí, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿por qué seguimos las enseñanzas de hombres que no dan gloria a Dios y que caen en mal? O sea, o pasa algo y te das cuenta de, ay, porque yo andaba haciendo o siguiendo a estas personas, ¿no? ¿Por qué seguimos lo que dicta el mundo, corrientes o modas o cada día alguna cosa que sale nueva, ¿verdad? Y si todo esto te va a alejar de los principios de Dios, todo esto te va a alejar más, ¿verdad? En lugar de la vida, la maldición, en lugar de la vida, la muerte, ¿verdad? En lugar de la bendición, la maldición. Entonces, ¿por qué defendemos con tanta fuerza las tradiciones religiosas y las tradiciones culturales, ¿verdad? Y no buscamos a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí también nosotros tenemos que definir y decidir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, con ese libre albedrío, ¿verdad? Mientras vivamos en este mundo, vamos a ser probados aún por los hombres que se presentan como siervos de Dios y nos hablen de parte de Dios, ¿verdad? Mucha gente habla de parte de Dios, a mí Dios me dijo, pero su testimonio es contrario a las verdades declaradas en la palabra. Y ya para terminar, ¿verdad? Dice Deuteronomio 13, del 1 al 3, si algún profeta les dice que tuvo una visión o les anuncia que hay algún milagro que está por suceder y ese milagro realmente sucede,
tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. En estos versículos de las Escrituras nos advierte contra profetas que aún pueden hacer maravillas y milagros y señales, pero su mensaje nos alejará del Padre, nos alejará de Dios, invitándonos a otras prácticas y otras cosas extrañas y otras cosas que el hombre cree que están bien o que te dice que están bien, pero no son de parte de Dios. Si de corazón estamos buscando a Dios, pues obedecerlo, ¿verdad? Entonces, pues esto es, y bueno, esto es lo que habla un poquito, y hay mucho por saber y una vida de plenitud por vivir, libre de angustia y aflicciones. Sanados, restaurados y fortalecidos por el eterno y poderoso Dios, creador de todo el universo. Entonces, decídete ya. Y hasta aquí nos quedamos. Decide y que sea lo mejor tu vida siempre. Bendiciones, que sea esa vida plena para ti cada día. Y pues en las manos del Señor estamos. Bendiciones. Esperamos que esto haya sido de su completa bendición también para sus vidas y que sea para ustedes también una buena palabra para el día de hoy. Hasta pronto.